En esta oportunidad he querido hablar acerca del libro de Romanos. En lo personal lo he llamado la constitución del creyente, ¿ya? Un tema que está un poco en boga actualmente, sobre todo en el país, con el tema de la constitución política y su aprobación o no. El país quiso ver la posibilidad de poder cambiar la constitución actual por una nueva, que en el fondo la constitución es como la forma en que el ciudadano común se defiende del Estado, ¿ya? Entonces son como las reglas del juego. Más o menos así podríamos definir políticamente lo que es la Constitución. Yo quise llamar a Romanos un poco la Constitución del creyente porque el libro de Romanos, de cierta forma, nos muestra cuáles son las pautas para el creyente. Es como una carta magna, en el fondo. Ahora, en Hechos de Apóstoles nosotros vimos de que hemos visto o hemos podido leer que Pablo, quien fue, recordemos, un violento perseguidor de la iglesia, abrazó el cristianismo, ¿ya? Se convirtió después en un celoso apóstol de Cristo, específicamente a las naciones no judías. Con Romanos nosotros comenzamos con 14 libros de la Biblia que por inspiración divina del Espíritu Santo Pablo escribió. Este ex fariseo escribió, ¿no es cierto?, ahora convertido en un fiel servidor de Dios. Para cuando Pablo ya había, o sea, cuando él escribió Romanos en el fondo, ya había completado dos largas giras de predicación y estaba como bien adentrado en la tercera. Había escrito 5 cartas anteriores, entre esas están primera y segunda a los tesalonicenses, para Gálatas, y la primera y segunda a los corintios. Sin embargo, en nuestro canon de la Biblia aparece primero Romanos, después de Hechos, ¿ya? Y parece bastante bien que sea así, que anteceda un poco a las demás, puesto que en el fondo, eh, ¿qué habla Romanos? ¿Ya? En el fondo lo que habla Romanos es la igualdad que hay entre el judío y el no judío o gentil, ¿ya? Esta carta en el fondo explica un viraje, digamos, en los tratos que tenía Dios, ¿no? Sobre todo con su pueblo, dado que existía disputa entre judíos y gentiles. Entonces habían en aquel tiempo judíos que miraban con recelo, ¿no es cierto?, que muchos gentiles entraran, digamos, a la salvación. Pero esto ya estaba predicho, de cierta forma, desde hacía mucho tiempo antes, porque era parte, ¿no es cierto?, de las buenas nuevas del reino y que se predicarían también a los no judíos, en este caso a los gentiles. Ahora, como dije en un momento, Romanos sí nos muestra las reglas para todos, ¿ya? Tanto para el judío y para el gentil. Si nosotros analizamos todos los capítulos de Romanos, vemos como Pablo hace una aclaración de que en realidad todos somos como un solo pueblo, que no hay una diferencia entre el que es judío, descendiente, que tienen por padre Abraham, y el gentil, que es la persona que no es judío, pertenece a las naciones. Ahora, tenían más importancia los judíos por lo mismo que decíamos, tenían más importancia los judíos por ser descendientes de Abraham, ¿ya? Tenían, de cierta forma, prioridad sobre los gentiles, ¿ya? Los judíos por ser descendientes de Abraham. Recordemos que que ellos estaban libres de la ley de Moisés. Y, por otra parte, tenían los cristianos de aquella época, digamos, cristianos maduros, ¿ya?, creyentes maduros de aquella época, eh, tenían derecho a ejercer su libertad de modo que causaran algún tipo de tropiezo a los hermanos judíos de aquella época, porque los judíos
de aquella época seguían de cierta forma con sus costumbres, y por otro lado estaban los gentiles que no, ¿ya? Que habían dejado ciertas costumbres por aspectos de la ley de Moisés. Entonces eso, de hecho, colocaba un conflicto entre el judío y el gentil. En esta carta, en este libro, Pablo el apóstol dejó firmemente claro, establecido, que los judíos y los no judíos en realidad son iguales ante Dios, y que a los hombres se les declara justos no mediante la ley de Moisés, sino mediante la fe en Jesucristo. Y por supuesto por la gracia de Dios. Y por supuesto también lo que requiere nuestro Creador, o lo que requiere Jehová, Dios, es que los cristianos también muestren su debida sujeción también a las varias autoridades bajo las cuales se hallaban en aquel tiempo. Un ejemplo claro de lo que también debemos hacer nosotros, aunque a veces puede ser incluso difícil. Entonces, podemos ver algunos aspectos de la carta a los romanos que nos muestran un poco cuáles son estas reglas del juego, en qué consiste, digamos, el que tanto el judío como el gentil sean uno solo, en el fondo. Si hacemos un pequeño análisis, voy a referirme solamente a los dos primeros capítulos de Romanos. En realidad mi intención es como tal vez más adelante poder seguir analizando un poco más la carta en los demás capítulos, pero eso lo podemos ver más adelante. En Romanos capítulo 1, verso 5, Pablo dice que ¿y por quién recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre? En el capítulo 1 de Romanos, Pablo se identifica como el apóstol de Cristo, ¿ya? Y que él había sido escogido por Cristo para enseñar obediencia a las naciones, ¿ya? Por amor de su nombre. De hecho, más adelante él manifiesta su deseo ferviente incluso de visitarlos, a los cristianos que están en Roma, para hacer una especie de intercambio de estímulo entre ellos. En Romanos capítulo 1, 16, Pablo recalca que él no se avergüenza del Evangelio porque dice que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al griego, ¿ya? Entonces Pablo acá muestra que tanto el judío como el griego, ¿ya? Pueden recibir la salvación. Ahora, griego se refiere claramente en este contexto al gentil, ¿ya? No al griego propiamente tal de la nación. Entonces Pablo muestra que tanto judíos como griegos, también más adelante Pablo explica, merecen incluso la ira de Dios, ¿ya? ¿Por qué? Porque Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahora esto lo quiero enlazar un poco con Romanos capítulo 1, verso 20, porque Pablo lo que está hablando acá es que la impiedad del hombre, o la maldad, en realidad es inexcusable, ¿ya? En Romanos capítulo 1:20 dice, porque las cosas invisibles de él, del Creador, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Este texto es bien interesante porque muestra que por las cosas hechas, por la creación, nosotros podemos percibir la existencia de un creador. Entonces, todas esas cualidades invisibles del creador, todo el eterno poder que él tiene, toda su deidad, se muestran visiblemente a la persona que tiene los ojos de la fe y puede percibirlo en la creación misma. De tal forma que la persona que tiene ojos de fe puede entender que no tiene excusa,
para decir que no existe un creador o un hacedor. Desde el punto de vista tal vez carnal, mucha gente podría sostener que Dios no existe sencillamente porque no se muestra, o porque uno no puede hablar con Él, o no se muestra claramente a las naciones. Pero en Romanos capítulo 1, verso 20, Pablo dice de que se puede percibir la existencia de este creador por medio de, de ver la creación, ¿ya? La naturaleza, las cosas hechas, y también la forma en cómo el creador ha actuado a través de todos los siglos, hasta el día de hoy incluso, para poder llevar a las naciones a una restauración, en sentido espiritual y también en lo físico. Sin embargo, a pesar de esto, las naciones en aquel tiempo seguían un derrotero o unas acciones que claramente iban en contra de lo que el Creador quiere para la humanidad, y en este caso para el creyente. Por ejemplo, Romanos capítulo 1, verso 25, Pablo entra acá en algunos aspectos que pueden ser un tanto conflictivos, de hecho, e incluso no muy aceptados por el común de las personas. Incluso en nuestro tiempo vemos que se hacen palabras difíciles o duras de aceptar incluso para muchas personas. Pablo dice que ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces las naciones, ¿no es cierto?, cambiaron la verdad de Dios por mentira. Y en este aspecto, incluso nosotros en nuestro día podemos ver que este espíritu del mundo sigue actuando hasta el día de hoy, ¿ya? O sea, no hay mayor diferencia entre lo que ocurría en el tiempo de Pablo que lo que ocurre hoy. Que muchas personas o las naciones, y entre los cuales incluso puede caer en aquel tiempo, incluso el judío lo llevó a la práctica, así como también el gentil, podría ocurrir que incluso en nuestro tiempo nosotros podamos caer en el mismo tipo de conducta. En este aspecto podemos actuar de forma similar a las naciones. Por ejemplo, ¿en qué? En algún tipo de creencias que pueden entrar en conflicto con lo que el Creador claramente ha establecido en la Biblia. Y esto nosotros lo sabemos por lo que hemos investigado de la Biblia, ¿ya? Tal vez las personas de las naciones no lo van a comprender en su cabalidad porque tal vez no tienen el conocimiento que nosotros sí. Pero, por ejemplo, ¿en qué aspectos podríamos dar nosotros tal vez, volviendo al texto de Pablo, que dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador? Bueno, volviendo a eso, ¿a qué tipo de criaturas podríamos darle honor en vez del Creador? Por ejemplo, cuando podríamos decir, eh, yo creo en el universo, o que el universo me va a bendecir, por ejemplo. Un tema que está bastante extendido en la actualidad, la creencia que existe un universo benefactor, o inclusive enfocarnos en otras deidades, incluso, que podrían ser de alguna forma benéfica para nosotros, o el espiritismo, incluso. El espiritismo tiene bastantes niveles distintos, ¿ya? No solamente como una ilustración que quise acá colocar, que es el tarot u otro tipo de cosas. El espiritismo también influye en muchos aspectos de la vida cotidiana, ¿ya? O la creencia en seres extraterrestres, qué sé yo, son todas creencias que muchas veces las personas, digamos, cultivan o cimentan su fe en este tipo de cosas y dan honor al universo como una especie de ser que nos da o nos otorga vida, y no le dan el debido honor a quien es el causante del universo, que es el creador mismo, porque él fue el creador del universo. Entonces es como extraño darle honor a lo creado y no al creador. Entonces Pablo habla claramente de esto que ya ocurría en aquel tiempo y sigue pasando el día de hoy.
Y por eso de ahí que nosotros deberíamos cuidarnos también en este aspecto, porque podríamos caer incluso en el comportamiento de las naciones en este aspecto. Hay en Romanos 1, versos 26-27, Pablo dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Nuevamente un tema controversial, porque vemos cómo en la actualidad eh, este tipo de conducta se acepta naturalmente dentro de la sociedad. Ahora bien, como cristianos, claramente nosotros no vamos a estar en contra de la persona que manifiesta este tipo de conducta como odiándolo o repudiándolo, ¿ya? O atacando al ser humano, ¿ya? En el fondo, quienes somos creyentes, quienes creemos en la Biblia, creemos en el Creador, no odiamos a las personas, ¿ya? Ni tampoco queremos lastimarlas. Pero sí estamos claros de que ya en el pasado, volviendo a Romanos capítulo 1, versos 26 y 27, Pablo hablaba de que Dios permitió que esto ocurriera. Por eso dice: los entregó a pasiones vergonzosas, no en que Dios mismo fuera el causante de aquel comportamiento de las naciones. ¿Ya? No es Él el que lo causa. Pero estas personas siguieron ese comportamiento, ese derrotero que es propio de las naciones, ¿ya? Cometiendo hechos vergonzosos. Entonces Pablo acá nos muestra de que, ojo, hay que tener cuidado con este tipo de comportamiento y cómo nosotros debemos verlo, tanto en aquel tiempo como ahora. Bueno, más adelante Pablo sigue hablando en Romanos capítulo 2, verso 7, dice que hay vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. ¿Ya? Entonces, como vimos, las naciones siguen un derrotero equivocado. No obstante, los judíos, porque está hablando como directamente a ellos, por ende también a los gentiles, no debieran juzgar a las naciones severamente, pues muchas veces los mismos judíos practicaban también este tipo de cosas, o eran culpables de pecados. Entonces ambas clases, tanto el judío como el gentil, serían juzgadas por sus hechos, ¿ya? Porque Dios no es parcial, ¿ya? Dios no es parcial. En Romanos capítulo 2, verso 29, Pablo dice que es judío el que lo es por dentro, y su circuncisión es la del corazón, ¿ya? Entonces vemos acá que la vida eterna sí es un galardón y que está abierta para estos dos grupos que están en uno, que es el judío y el gentil. Pero del mismo modo también puede venir la ira y el enojo para los que son contenciosos y no están obedeciendo la verdad que está revelada, ¿no es cierto?, en la Escritura, ¿ya? Específicamente en toda la Escritura que en este momento nosotros tenemos en nuestra mano. Que en ese tiempo se transmitía por medio de la ley antigua, los profetas, los salmos y las cartas de Pablo, pero nosotros tenemos ahora en nuestra disposición hace bastante tiempo una revelación completa de cuál es el pensamiento del Creador. Entonces, en el fondo, lo que nosotros debemos hacer en este sentido es recurrir a la Escritura para buscar constantemente entender cuál es el pensamiento del Creador. Mirar las cosas desde el punto de vista de Él, desde sus ojos, no de los ojos carnales, ¿ya? De hecho, recuerdo que leí en cierta oportunidad un artículo que decía que hablando de aviones y de viajes, que muchas veces los accidentes aéreos ocurren con las personas que son más experimentadas en viajes, ¿ya? Y no las más novatas, ¿ya? ¿A qué quiero ir con esto? En que muchas veces
podemos tener un buen conocimiento, llevar años estudiando la Biblia o por lo menos leyéndola, y podríamos confiarnos en que tenemos el suficiente conocimiento y entendimiento y que nunca nos va a pasar nada. Pero al igual que un avión puede caer bajo el mando de un capitán experimentado, podríamos nosotros incluso también adoptar cierto comportamiento que proviene del espíritu del mundo, del comportamiento de las naciones. Entonces siempre tenemos que recurrir ahí a la escritura constantemente para poder encarrilarnos, porque podemos perder el foco y podemos perder en cada decisión que tomemos el punto de vista del Creador. Entonces de ahí la importancia del libro Romanos. Bueno, esos son algunos de los textos que yo he querido rescatar brevemente y poder compartirlo acá con ustedes. Más adelante tal vez vamos a poder hablar de los siguientes capítulos, porque más adelante incluso Pablo habla sobre que a todos se les declara justos por fe, que ya no somos esclavos del pecado, sino de la justicia mediante Cristo, que estamos muertos a la ley, vivos por espíritu, etc. Entonces, son temas bastante interesantes porque muestran de cierta forma cuál es entonces eh, como una constitución hecha a un país, ¿no es cierto?, muestra cuál debe ser nuestro punto de vista en cuanto a estos temas, que son algunos bien controversiales, pero que nos muestran en el fondo cuál es la luz o la guía divina en cuanto a estos temas.